Bueno, buenas tardes. Junto a mi grupo de trabajo hemos creado un mapa mental sistémico en el cual evaluamos el plato de central y en este caso les voy a explicar a detalle lo que vendría siendo la parte del plátano maduro, que en este caso fui yo el encargado pues de, pues de nada, de llegar a fondo de este ingrediente que va dentro del plato. Entonces, pues nada, vemos que aquí en el mapa mental, además de pues, sus características, se relaciona con muchas otras cosas, de las cuales pues estaré hablándoles después, junto con mis compañeros de grupo. El caso es que, bueno, como vemos aquí, el plátano maduro hace parte de el plato que nosotros escogimos, que sería el cerdo a la plancha. Vendría siendo un acompañante del plato general, que pues bueno, básicamente lo acompaña el arroz, en este caso el plátano, el jugo, la proteína que entre siendo el cerdo. Entonces, bueno, pues aquí vemos que el plátano pasa por todo un proceso en el cual ya les estaré explicando todo el proceso de la mano de obra. Y pues nada, en este caso aquí vemos en el mapa mental cómo se daría el transporte de este alimento. Pues nada, como por ejemplo aquí vemos que sería en garchas y cable vía. Se utilizan para transportar los plátanos dentro del cultivo, es uno de los medios, además de camiones que vienen acondicionados precisamente para estos. Todo esto hace un recorrido para precisamente llegar a los supermercados y a las tiendas locales. Además, aquí también especificamos lo que vendría siendo la huella de carbono, que pues el impacto que genera este alimento, pues como al medio ambiente, por así decirlo. Aquí vemos también como toda la cadena de suministros, de transporte y de todo. Y pasando a la parte de la mano de obra, pues nada, lo sencillo, ¿no? Se relaciona mucho con el plátano porque pues pasa por un proceso de cosecha, de siembra, de todo, o sea, absolutamente todo el proceso lo tiene que tener el plátano maduro. Entonces, nada, mis compañeros les estarán explicando más detalladamente los otros componentes que tiene este plato. Pues inicialmente como pues el ingrediente principal, tal cual como se llama el, el plato, pues cerdo a la plancha. Esta carne pues proviene de un proceso pues industrial un poco más complejo a comparación de pues los otros ingredientes que pues están más ligados a cuestión agrícola. En cuanto a pues Colombia, pues tiene una industria pues porcina no tan desarrollada a comparación de otros países. Es una industria la cual actualmente pues está en crecimiento en departamentos pues como el Valle del Cauca, Antioquia y Meta como pues principales productores. Pues el proceso pues para llegar a ese ingrediente inicia pues en granjas tecnificadas, evidentemente, donde se controla la alimentación, la temperatura y pues la salud del animal. Luego, en las plantas de beneficio, pues se realiza el fañado siguiendo pues las normas de inocuidad asignadas pues por pues, el BIMA. Aquí, pues, la carrera, pues, participa en la gestión de operaciones, la trazabilidad, pues, cual como es la actividad del mapa y, pues, la mejora continua en líneas de producción para asegurar, pues, la calidad y la eficiencia pues, de tal. Y bueno, pues una vez llega, pues en este caso, al restaurante central, el cerdo pues se cocina y ahí, pues, ahí mismo también se aplican pues principios como la reducción de desperdicios, el aprovechamiento de los cortes y pues la estandarización del producto final. Ahorita bien, pues yo les vengo a hablar sobre el proceso pues del arroz, como el siguiente producto o el siguiente alimento pues que nosotros escogimos para nuestro plato de central. Entonces, este pues se deriva en dos ingredientes principales, lo que vendría siendo, aparte pues del grano de arroz, también tenemos entonces lo que vendría siendo la sal y el aceite, en donde voy a comenzar primero hablando sobre la sal.
Eh, gracias a, gracias a la plataforma Plaza Colombia podemos llegar a identificar que este no es un elemento del cual se transporte demasiado hacia el Valle del Cauca. Entonces, por lo que pudimos identificar que llegan 2 toneladas de este producto al valle y que la distancia que más recorre, pues vendría, o el promedio, que la distancia que recorre este producto vendría siendo de 568 kilómetros ponderados. El medio pues, de transporte que principalmente utilizan estos pues vendría siendo entre camiones y camiones de 3 ejes o más ejes. También pudimos observar que el principal sitio que distribuye este elemento pues vendría siendo principalmente desde Cundinamarca, centrándolo principalmente en Zipaquirá. Y también tenemos aquí lo que vendría siendo algunas distancias que recorren este producto desde el más lejos, que dice que desde el más lejos vendría siendo desde La Guajira, con una distancia de 1.379 kilómetros. También em, también pudimos observar que debido al uso pues, de estos camiones y toda la vaina, llegan principalmente al centro pues, de abastecimiento que vendría siendo de Cabaza, aquí al Valle del Cauca. Y después de allí ya se distribuye a diferentes partes, como lo que vendrían siendo tiendas, supermercados, plazas de mercado, y de estos pues viene hasta la ICESI. También, ahorita bien, vengo a hablar sobre el aceite. En el aceite también no es un producto que se esté comercializando o que llegue demasiado aquí al valle. Entonces, esto pues se ha registrado que llega 1 tonelada de aceite a la ciudad de Cali, que el promedio pues, de que viaja este alimento vendría siendo de 250 kilómetros, siendo las principales ciudades o departamentos que, que traen este producto vendría siendo desde Santander con una distancia de 813 kilómetros, el Meta con una distancia de 554 y desde la capital Bogotá desde 457. También pudimos observar la huella pues, de carbono que esto presenta, ya que estos dos vendrían siendo productos, o sea, que son productos procesados. Entonces, pues decidí colocarlo en una misma. Vendría siendo que entre el año 2019 y el año 2023, el grupo pues, de procesados produjo 146.888 toneladas de emisiones de dióxido de carbono a nivel nacional, en donde en el 2023 se produjeron 30.044 toneladas de dióxido de carbono, el cual esto representa el 4,2 del total. El aceite produce 15 toneladas de dióxido de carbono, de lo cual equivale en la ciudad de Cali al 3,5% pues, del total de esta ciudad, lo cual produce 439 toneladas de dióxido de carbono, lo cual es el 0,1% del total. También aquí pues tengo lo que vendría siendo el proceso de este aceite, del cual aquí pues podemos ver que se encuentran los diferentes orígenes, lo que vendría siendo el aceite vegetal, el aceite animal y el aceite mineral. También podríamos pues, identificar pues, las extracciones que este aceite puede producir, que es la extracción con prensa de frío o la extracción con solventes, la refinación o la hidrogenación. Y por último, también tengo aquí lo que vendría siendo el impacto y sostenibilidad, que como es un producto procesado, produce alguna contaminación y puede contaminar al medio ambiente. Entonces tenemos aquí el impacto ambiental, tenemos también la opción de reciclaje y y la producción sostenible, que eso es algo nuevo que se está implementando. De esto podríamos o la llevamos también hacia lo que vendría siendo la contaminación, que aquí está.
que vendría siendo lo de dióxido de carbono, que ya como ya les mencioné, en el 2023 se produjeron 719.848 toneladas de dióxido de carbono por la movilidad que presentan los alimentos en todo pues a nivel nacional, que entre que en el año pues, 2023 se movilizaron 887 toneladas de alimentos, en donde se produjeron 38.548 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Estas son unas cifras demasiado altas que se pueden registrar en la aplicación de Plaza Colombia. También aquí pues podríamos encontrar lo que vendría siendo el origen del CO2, que se puede producir de diferentes partes, como desde el proceso pues, de fabricación de algún alimento o desde la movilización también. Bueno, ahora vamos a hablar del frijol, que es un elemento muy importante dentro de este plato. Entonces, como primer punto, pues podemos ver que en Cali el frijol en 2023 produjo 52 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo cual equivale a un 9,5% del total en la sección de granos y vegetales, según Plaza Colombia, que fue en lo que basamos este mapa sistémico. También podemos ver que los kilómetros que recorrió el frijol fueron bastantes, fueron 392 kilómetros ponderados hacia Cali desde distintos sitios como lo son Ipiales, el Tambo Cauca, Bogotá, Jumbo, Pasto. Esos son los principales lugares en los cuales el frijol viajó. También podemos tener presente que algunos factores que afectan la emisión del frijol, pues en las emisiones de dióxido de carbono, son, por ejemplo, el transporte, los métodos de cultivo o el consumo del agua. Ya como tercer punto, el proceso de elaboración del frijol, pues para que llegue al plato de comida en central, podemos ver que como primer punto hay un cultivo y una siembra, después el crecimiento del frijol y se cosecha, después la post cosecha y la distribución, después el procesamiento del frijol, ahí pasa el transporte y pues a la comercialización, después a los canales de distribución que son los mercados y pues los mercados, la galería, donde uno normalmente consigue el frío y pues de ahí ya se puede preparar normalmente. También es importante resaltar que en el año 2023 se movieron aproximadamente 3.000 toneladas de frijol eh, provenientes pues de las ciudades que ya mencioné ahorita. También pues ya por último resalto que los frijoles que llegan a Cali de otros puntos llegan pues a Cabaza, que es como el mercado central en el valle, y pues de ahí ya se va distribuyendo pues a los distintos puntos de distribución. Ahora vamos con el transporte y la logística del frijol. Entonces podemos ver que los medios de transporte que se utilizan para transportar el frijol son los camiones. Eh, También los buques de carga, si es importado, si el frijol es importado, llega al puerto de Buenaventura para ser después distribuido, ya que pues es más cercano a Cali. Y también pues un método menos común, pero hay que mencionarlo, sería pues los aviones de carga, pero es como para las importaciones que son ya de emergencia. Y ya por último, la distancia total recorrida hasta los puntos de venta del frijol es en el siguiente orden: el cultivo, el centro de acopio, después a los mayoristas, después a los supermercados o las tiendas de barrio y después a los consumidores. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la bebida, que es un agua panela con limón. Entonces vamos a hablar del azúcar, que pues es un componente que debe tener pues para endulzar la bebida. Entonces, como primer punto tenemos el medio de transporte. Entonces, en el medio de transporte tenemos que este se transporta en camiones de carga, como lo son tractomulas o camiones tipo turbo. Y la ruta típica que hacen es, pues, del ingenio al centro de acopio, y ya pues de ahí se distribuye
hacia los supermercados o las plazas donde pues los consumidores ya compran. Ahora tenemos pues los kilómetros recorridos del azúcar que están en un rango entre 20 y 100 kilómetros, ya que pues no tiene que hacer tantas distancias porque pues sabemos que el Valle del Cauca en el sector pues de azúcar pues es pionero. Entonces también en la huella de carbono tenemos que entre 0,4 kilogramos y 1 kilogramo de dióxido de carbono pues por kilogramo de azúcar. Y los factores que influyen en esto son pues el uso de energía en los ingenios, ya que algunos usan como la biomasa, lo que puede mitigar pues esta huella de carbono. También los procesos industriales que usan como la molienda, el secado y el refinado. Y el transporte pues en camiones que usan el combustible pues tipo diésel. Entonces pues estos tres factores son los que influyen a la hora pues de la huella de carbono del azúcar. También tenemos pues ya como punto principal o más importante pues que la región principal de la que proviene el azúcar es el Valle del Cauca. Como mencionar anteriormente pues en el sector azucarero el Valle del Cauca es pionero. Entonces pues tenemos las ciudades claves de producción que son Palmira, Zarzal, Pradera, Florida, Candelaria o pues los distintos municipios del valle, pues que son donde se encuentran los ingenios azucareros. Y ahora como último tenemos el proceso de elaboración del azúcar a partir de lo que es la caña. Entonces como primer punto tenemos como primer paso la cosecha y transporte de la caña que se realiza de forma manual o mecanizada y después se transporta pues a través de los camiones cañeros, pues ya los ingenieros se encargan de eso. Después sigue la molienda, que es la caña, cuando se tritura la caña para extraer ya el jugo y se utiliza el vapor generando pues un residuo pues ya de caña. Ya después va la clarificación, que es donde se eliminan las impurezas del jugo mediante calor. Y la evaporación, pues, es cuando se concentra en mieles mediante los evaporadores para después pasar a la cristalización, donde las mieles, pues, se cristalizan para formar ya el azúcar que esté crudo. Y por último, pues, la centrifugación y el secado, que es donde se separan los cristales del líquido que queda ahí restante. Entonces ya después tenemos el azúcar seco y ya después se empaca, pues, ya para ser distribuido. Bueno, otro ingrediente del plato sería la zanahoria. Entonces tenemos que las empresas que distribuyen zanahoria aquí en Cali son la Espiga, SAS y Entre Campos SAS. Bueno, tenemos que la zanahoria que se consume en Cali, Colombia, proviene de Cundinamarca y Antioquia, la gran mayoría. Pero se dice que en el año 2022 Colombia importó aproximadamente 102,4 toneladas de zanahoria desde Estados Unidos y de Bélgica. Bueno, de ahí tenemos que la zanahoria proviene de una planta que se llama Dacus carota, que su origen es de Asia Central. De ahí las distancias recorridas aproximadas de la zanahoria hasta llegar hasta Cali sería desde los dos puntos principales que les comenté, que es Cundinamarca y Antioquia. Entonces, para Cundinamarca, que sería Bogotá-Cali, son 450 kilómetros. Y para Medellín-Cali son 420 kilómetros. Se transportan en camiones de capacidad de 10 a 15 toneladas o de tractomulas de 20 a 30 toneladas. Tenemos un consumo total mensual de 986 toneladas de zanahoria en la ciudad. Y la huella de carbono de la zanahoria sería, para producir 1 kilogramo de zanahoria se necesitan 195 litros de agua. Y para producir 1 kilogramo de zanahoria se necesitan 0,11 kilogramos de CO2. Bueno, continuamos con, con el ajo, que es otro ingrediente del plato.
Entonces, su procedencia sería la mayor parte del ajo consumido en Cali es importado y viene desde China. Eh, la distancia aproximada, si es importado desde China, son más de 15.000 kilómetros por vía marítima hasta el puerto, que sería el puerto de Buenaventura. Y de Buenaventura hacia acá serían 120 kilómetros por carretera hasta llegar a Cali. Si es nacional, tenemos una distancia entre 500 kilómetros y 800 kilómetros, que su transporte sería en vehículos como camiones tipo furgón o algunos refrigeradores. De ahí tenemos la huella del carbono, que producción con menor, bueno, que el ajo sea una producción menor de uso de fertilizantes químicos y el transporte por carretera tiene entre 0,2 y 0,4 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de ajo.